El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche estábamos dormidos, llegaron unos discípulos y se robaron el cuerpo. Y si estos llegan a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Hermanos, la resurrección es la base de nuestra fe. Pues prácticamente toda nuestra fe cristiana está basada precisamente en este hecho de que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte y volvió a la vida. Volvió a la vida para ya no morir. Pero nadie lo vio cuando salió del sepulcro. Los evangelios, de hecho, no cuentan el momento en que Cristo resucitó. El primer testimonio, tanto de las mujeres que fueron al sepulcro, como el de los guardias que lo vigilaron, que vigilaban este sepulcro, es que el sepulcro quedó vacío y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Es el testimonio que hay. El sepulcro vacío. El primer testimonio de las mujeres que fueron al sepulcro, como de los guardias que lo vigilaban, es que el sepulcro quedó vacío. Ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús. De hecho, uno de los argumentos de la resurrección es el sepulcro vacío. Solo en un segundo momento, cuando Cristo comienza a aparecerse vivo, se subraya que es ya el mismo que había sido crucificado, que tenía un cuerpo físico. Por eso nos dicen los evangelios, cuando van las mujeres al sepulcro y los ángeles les preguntan: ¿a quién buscan? Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, pues no está aquí. ¿Por qué lo buscan entre los muertos si Él está vivo? ¿Por qué lo buscan aquí? Hermanos, las mujeres fueron muy de madrugada. Por eso solo en un segundo momento, cuando Cristo comienza a aparecerse, y se aparece obviamente que vivo,
y es cuando se resalta que es el mismo que había sido crucificado. Es el mismito. Las mujeres, cuando le abrazan los pies a Jesús y Él volvió a comer con sus discípulos, etc. Esto es en un segundo momento. Y esto de hecho solo lo sabemos por el testimonio de testigos. Por eso, en definitiva, la resurrección es un hecho de fe. O lo aceptamos con un corazón creyente, o se vuelve simplemente como una leyenda piadosa sin fundamento. Por eso, hermanos, creer no es fácil. Por eso a los apóstoles les costó mucho aceptar que Jesús estaba vivo. Luego de verlo clavado en la cruz, era muy difícil creer que Jesús estaba vivo, porque ellos lo vieron cómo murió en la cruz. Una nota especial es que Cristo eligió como testigos primeros a mujeres y mandándoles a que vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que allá me verán. Vayan a Galilea, ahí los veré. Hermanos, en ese tiempo recordemos que el testimonio de las mujeres no era considerado válido. Sin embargo, son ellas las primeras en anunciar la noticia a los demás. Jesús les da su lugar a las mujeres. Se les aparece a ellas, ya resucitado, y las manda a que vayan a anunciar a sus hermanos. Que vayan a anunciar a sus hermanos esta gran noticia. El encuentro con Cristo resucitado no nos puede dejar indiferentes, no nos puede dejar iguales. El encuentro con Cristo vivo nos llena de alegría. ¿Qué es tal el gozo, la alegría, la felicidad de haber tenido ese encuentro con Cristo vivo? Que nos transforma y sentimos la necesidad de esta alegría transmitirla a los demás. Cuando nosotros estamos alegres, necesitamos transmitirlo a los demás. O sea, la alegría es difusiva, el amor es difusivo. Una alegría no es para guardarla, es para compartirla. Pero vean los soldados, ellos que estaban cuidando el sepulcro, pues recordemos, pongamos el contexto de un soldado romano. Un soldado romano era una persona de disciplina. O sea, por eso era una potencia, era un imperio, el imperio romano. Un imperio no se va a hacer con soldados que no tienen carácter, con soldados de papel, no. Eran gente de disciplina. Porque si a un soldado, como dice aquí el Evangelio, si a un soldado se le encontraba dormido en tiempo que tenía que estar trabajando, que tenía que estar de guardia, ¿qué le pasaba? Lo mataban. O sea, por eso es absurdo el argumento que dan. Como los soldados fueron a la ciudad y dijeron a los sumos sacerdotes lo que había ocurrido. Había resucitado, que ya no estaba ahí. Por eso se reunieron los ancianos y fíjense qué fue lo que acordaron: dar una fuerte suma de dinero a los soldados con las siguientes instrucciones. Dice, ustedes digan. O
ustedes digan que estaban dormidos de noche y que llegaron los discípulos y se lo robaron, y se robaron el cuerpo. Ustedes imagínense si los discípulos de Jesús se iban a atrever a acercarse a ese lugar. ¿Cómo se iban a atrever? ¿Cómo se iban a atrever a acercarse a ese lugar? Si tenían miedo. Si a Pedro, cuando le preguntaron, ¿tú eres discípulo de Jesús?, lo negó. Lo negó 3 veces. O sea, si estaban con mucho miedo, no estuvieron acompañándolo, mucho menos iban a tener el valor de acercarse a robar el cuerpo. No lo iban a hacer. Estos soldados tomaron el dinero y callaron la resurrección. Entonces, hermanos, que el dinero no nos calle, que el dinero no calle esa alegría de la resurrección. Que demos testimonio de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Y los signos de Cristo vivo, de Cristo resucitado, es pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Escuchábamos el día de ayer en la segunda lectura: si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas del cielo. Si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar ganar el cielo, donde está nuestra verdadera patria. Ante una sociedad, hermanos, que está por diferentes motivos, que está triste por enfermedad, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pues ante todos esos motivos, que hay motivos para estar humanamente hablando tristes, preocupados, recordemos que para aquellas personas que aman a Dios, todo sucede para bien, todo, aun estos momentos de desgracia humanamente hablando. Para los que aman a Dios, todo sucede para bien. Porque de hecho, una cruz llevada sin Cristo es una cruz insoportable. Por eso no nos extrañemos que gente que se hace llamar atea, ante estos momentos, gente que había puesto su seguridad en su dinero, en su trabajo, en su mucha inteligencia, en sus muchos talentos, en sus influencias, cuando las cosas no les salen bien, viene la depresión. Incluso hay gente que no aguanta la depresión, o sea, es tanto el peso, porque él había puesto ahí toda su seguridad en el dinero, en su juventud, en su fortaleza, en sus influencias. Hay gente que no aguanta el fracaso y llegan a suicidarse. Y cada vez más, esto es una realidad, que cada vez hay más gente que se suicida. ¿Por qué? Por no tener a Dios, así de sencillo. El hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Una cruz llevada con las puras fuerzas humanas es prácticamente insoportable. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos, todo tiene solución con Cristo, todo. Y en Cristo le vamos a encontrar sentido a los fracasos, económicamente hablando, escasez de medios. Le vamos a encontrar sentido al dolor, al sufrimiento, a la vida y a la misma muerte. Debemos estar convencidos de que lo que Dios quiera va a ser lo mejor. Por eso Jesús nos dice: no le tengan miedo a aquel que puede matar su cuerpo, a ese no le tengan miedo. Ténganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo lleve su alma al lugar de castigo. Es decir, a lo que hay que tenerle miedo es al pecado, porque el pecado
Una persona que vive en pecado y muere en pecado no acaba todo con la muerte. Jesús nos dice que no le tengamos miedo al que puede matar el cuerpo. Ya después ya no puede hacer nada. Téngale miedo a aquel que después matar su cuerpo lleve su alma al lugar de castigo. O sea que la peor desgracia es no estar en gracia. Esa es la verdadera desgracia. Porque, hermanos, o sea, lo peor que nos puede pasar, a ver, quedarnos sin trabajo, quedarnos sin recursos, perder la salud, perder la vida, que es el máximo miedo. Bueno, si perdemos la vida, ¿cuál es el problema? Si morimos en gracia. Decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Claro, ¿por qué los mártires daban su vida con alegría? Porque ellos sabían que no acababa todo con la muerte, que habría resurrección. Ese es el motivo, hermanos, esa es la alegría, podríamos decir, que tiene un cristiano, que tiene puesta su confianza no en bienes pasajeros, en bienes efímeros, sino que tiene su confianza puesta en Dios, el amigo que nunca falla, el amigo que nunca nos va a dejar solos, y que Él nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y aunque muera, yo lo resucitaré. ¿Quién puede ofrecer eso? Únicamente Dios. Así que confianza, pedirle al Señor que aumente nuestra fe y que seamos tú y yo apóstoles de alegría. Es la tarea que nos vamos a llevar durante estas semanas. Que seamos transmisores de alegría ante una sociedad que está inmersa en la tristeza por no tener a Dios. Pues que seamos tú y yo portadores de la alegría de la resurrección. Que así sea.